Con su permiso, señor presidente, buenos días. ¿Quiénes quieren las mentiras? Es un ejercicio de transparencia en el que el Gobierno de México ejerce su derecho de réplica frente a las noticias falsas o la desinformación respecto al quehacer gubernamental. En este espacio se exponen las mentiras o información engañosa. Para hacerlo, recurrimos a la metodología Pointer recomendada por el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta consiste en ubicar las mentiras, analizar su alcance y precisar la información verdadera. Algunas voces de los medios de comunicación han señalado su preocupación porque en este espacio se ataque a medios de comunicación o periodistas y se descalifique las voces críticas y las opiniones disidentes. Queremos aclarar que esto no es verdad. Aquí no se cuestiona la crítica, ni se descalifican las opiniones, ni se censura a la disidencia. Estrictamente nos dedicamos a desmontar las mentiras que se difunden en medios de comunicación y redes sociales. Insistimos, aquí no se estigmatiza a periodistas ni a medios. En un país democrático, la discusión política y el derecho de réplica deben ser prácticas cotidianas que fortalezcan el debate civilizado. Si alguno de los señalamientos hechos durante nuestra locución son imprecisos o requieren de alguna aclaración, siempre estaremos dispuestos a reconocerlo. Pero no es coincidencia que los más feroces críticos de este espacio sean quienes monopolizaron la información en nuestro país. Muchos de ellos lucraban con la información y están muy enojados de que se les puede exhibir en esta sección. En su crítica se escudan en la defensa de la libertad de expresión. Ahora que el Gobierno de México ha otorgado un trato equitativo a todos los medios, es natural que quienes se han beneficiado del régimen anterior hoy muestren enojo. Por eso reafirmamos que este ejercicio es parte de la vida democrática del país y de la defensa del derecho a la información. Y para confirmarlo, basta señalar que hace unos días el Gobierno de Francia anunció la creación de una agencia oficial para detectar noticias falsas que provengan del extranjero y pretendan interferir en las elecciones de su país. El Gobierno de México no pretende reproducir los vicios del pasado. En apego al segundo párrafo del artículo 6º constitucional, pretende que toda persona tenga derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar y recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. A partir de ese derecho es que la sección ¿Quiénes quieren las mentiras? Se propone que cada persona se forme una opinión propia y juzgue por sí misma lo que aquí se expone. Vamos a presentar dos noticias el día de hoy. Una tiene que ver con el programa Sembrando Vida y otra con compra de medicamentos. A esta le llamamos nado sincronizado contra Sembrando Vida. El 7 de julio pasado, el periódico La Crónica publica un reportaje titulado «Falsean los datos de Sembrando Vida», en el que supuestamente se altera información de los beneficiarios para inflar los patrones. El mismo día, Carlos Loret de Mola publica en su columna del Universal: «Echan a andar el programa Sembrando Vida y que en lugar de reforestar, deforeste, porque motiva a los campesinos a tumbar árboles del bosque para poder sembrar». En ambos casos se trata de información engañosa. ¿Por qué decimos esto? La siguiente, por favor. En primer lugar, el Gobierno de México no falsea información ni cifras de programas sociales. Los datos de los beneficiarios pasan por diferentes filtros antes de subirlos a la plataforma. En todos los casos se verifica la autenticidad de los datos para que la información sea transparente y confiable. Y se verifica en campo la información. El compromiso del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador es que si hubiese una denuncia hacia un funcionario señalado por cometer actos incorrectos o ilegales, se presente inmediatamente al órgano interno de control y se inicie la investigación correspondiente. De haber un funcionario que no cumpla con los principios de transparencia y se preste a la simulación, se le sancionará y en caso, si es un ciudadano, se le dará de baja del programa social. Ahora bien, queremos
que sepan de dónde viene esto. En los últimos 2 años se han publicado supuestas denuncias en contra del programa Sembrando Vida, pero ninguna ha sido probada. Incluso se acusó al programa de causar la deforestación del país. Todo ello es falso. Por ejemplo, este año se publicó un reportaje que se ha convertido en referencia nacional e internacional. Sin embargo, lo afirmado ahí es falso. La agencia Bloomberg publicó un reportaje firmado por Max de Haldebank en el que asegura que beneficiarios de Sembrando Vida deforestan la selva para poder integrarse al programa del Gobierno de México. El gobierno ofrece testimonios de supuestos sembradores sin nombre ni ubicación. Tras esta publicación, al menos 8 medios de comunicación retomaron la información, entre los que se encuentran Reforma, El Universal, El Economista y Eje Central. Aquí estamos viendo las imágenes de cómo retomaron la información. Mientras que destacados personajes de la oposición reprodujeron esta información en Twitter. Queremos recordarle al pueblo de México que solo el 10% de la población en México tiene una cuenta de Twitter, por lo que el debate se vuelve irrelevante, si es en unos cuantos. Veamos, por ejemplo, los ejemplos de ellos son Gabriel Cuadri, Claudio X González, el expresidente Felipe Calderón y la Coparmex han reproducido este infundio. El video que se observa en estas impresiones de pantallas es una mujer narrando que están deforestando la selva, pero lo que claramente se observa en el video es un potrero, con lo cual es un infundio y es falso. A través de una búsqueda a la inversa en el sitio Google y a través de la plataforma Tanay, encontramos que las fotos con las que se ilustran las notas sobre el tema no están debidamente identificadas con el sitio en el que se supone fueron tomadas. Ahora queremos decir fuerte, ¿por qué es mentira? Las reglas de operación del programa Sembrando Vida indican claramente que no se puede ingresar al programa quienes hayan talado o realizado quemas en sus parcelas, y esto se verifica y documenta antes de ser beneficiario. El reportaje de Bloomberg cita un informe del Instituto de Recursos Mundiales, con sede en Washington, y afirma que el programa pudo haber causado la pérdida de 73,000 hectáreas de cobertura forestal en 2019. José Iván Zúñiga, gerente de bosques del Instituto de Recursos Mundiales en México, aclaró en entrevista con la periodista Elia Baltazar para el IMER México que el dato de 73,000 hectáreas no es por deforestación, sino por pérdida de cobertura forestal, y que ésta se debe al cambio de uso de suelo, la urbanización, la agricultura y la ganadería, y la tala ilegal. Precisa que Sembrando Vida no es culpable de esa situación y no debe criminalizarse el programa. Sembrando Vida es uno de los programas de reforestación más importantes en el mundo. Este año se habrá sembrado más de 800 millones de árboles, por lo que ya está muy cerca de lograr la meta de sembrar 1,000 millones de árboles en más de 1 millón de hectáreas. Es un programa de reforestación y de regeneración social sin precedentes en el país y uno de los más importantes en el mundo. La siguiente, a esta le titulamos Birmex y la información patito. Ahora mostramos el caso de Darío Celis en El Financiero, que se presenta en esta ocasión en esta sección no por su oposición a este gobierno, por su crítica o por sus opiniones contra el presidente. Aparece en esta sección porque publicó mentiras en su columna publicada el 12 de julio pasada titulada Escándalo, incinera Birmex Propofol Patito. El Propofol es un anestésico de corta duración que es utilizado para intubar a pacientes críticos de COVID-19. El señor Darío Celis asegura que el medicamento fue comprado en la India por los laboratorios de biológicos y reactivos de México. Esta información es falsa. Birmex, como se conoce a este laboratorio público, adquirió el medicamento en Europa.
El columnista del Financiero afirma que el gobierno importó el Propofol sin registros de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, lo cual también es falso. El anestésico importado cuenta con las certificaciones internacionales aceptadas, como son la CE en Europa y la FDA, y está debidamente documentado que cuenta con el acta de hechos de la Comisión de Operaciones Sanitarias de COFEPRIS. Vamos a presentar el documento. Ahí está el documento de la COFEPRIS. Darío Celis, además, asevera que el Propofol, por el que se pagó cerca de 60 millones de pesos, fue destruido, incinerado. Tercera falsedad. Al día de hoy no se ha decomisado, ni mucho menos se ha incinerado una sola pieza de Propofol. Muestra de ello es que es el inventario actualizado que tiene Birmex en sus almacenes ubicado en el Estado de México. Es cuanto, presidente.